Buenas noches. En este caso nosotros les vamos a hablar de los perfiles de acero. Mi grupo está conformado por Pablo Felipe Erazo, Bayro Alejandro Melo, Fernando Guerrero y mi persona, Alejandra Guerrero. Los objetivos de este trabajo: primero tenemos estudiar la presentación de perfiles de acero estructural. Segundo, identificar las diferencias en la nomenclatura de los perfiles. Tercero, identificar el uso de los perfiles de acero. ¿Qué son los perfiles de acero? Estos son una barra de acero que se utiliza como elemento estructural en una construcción. Se le llama perfil por la forma transversal que tiene. Su principal función es transferir las cargas generadas por las losas, las vigas y otros elementos de la construcción hacia los cimientos, asegurando una distribución equitativa del peso. Esto juega un papel fundamental y crucial en la estabilidad y la capacidad de la carga de los edificios. Se definen o se diferencian de diferentes formas, las cuales pueden ser en forma de U, de H, de T, de I, de C, de L, también por su longitud o su grosor y por el material de los cuales están hechos. Todos estos aspectos determinarán lo que es su forma, su resistencia, el precio y la aplicación. Las funciones generales de los perfiles de acero son servir de soporte o sostén, y la elección del tipo de perfil dependerá del uso que quiera dársele, pero siempre se debe tener en cuenta aspectos como ya los cuales había mencionado, lo que le dará solidez a la estructura y al acabado. ¿Qué tipos de perfiles de acero existen? Como ya lo había mencionado, los perfiles estructurales de acero se eligen de acuerdo a la magnitud de cargas a resistir, la forma de trabajo, ya sea tensión, compresión, flexión, entre otras características. También para unir las estructuras y las apariencias de las edificaciones. Tenemos lo que son los perfiles de acero estructurales, los cuales están diseñados para soportar cargas pesadas, como losas, entre otros. Además, se utilizan como refuerzo estructural en una variedad de proyectos de construcción, debido a su rigidez y a su resistencia. También tenemos lo que son perfiles de aceros comerciales. Estos son ampliamente utilizados en plantas industriales, en carrocerías, torres de transmisión, así como la fabricación de puertas, ventanas, rejas, entre otros usos. Se disponen de perfiles de acero como perfiles en viga, los cuales pueden ser vigas IPN, IPS, HEB, HEA. Cada uno presenta diferentes características, las cuales mi compañero mencionará más adelante. Tenemos también lo que son perfiles macizos, ya estos pueden ser cuadrados, redondos, macizos en pletina, perfiles tipo tubos redondos, tubos cuadrados, rectangulares, etc. Los perfiles también presentan lo que es el laminado frío y en caliente. Son dos procesos de fabricaciones de perfiles que tienen diferencias importantes en cuanto a la temperatura de las características finales del material. Primero tenemos el laminado en caliente. El laminado en caliente, en este caso se utilizan temperaturas superiores a lo que son los 900 grados centígrados por encima de su punto de recristalización. Este proceso es en donde el acero pasa a través de una serie de rodillos, los cuales le dan forma y reducen su grosor mientras aún está caliente y maleable. Debido al alto calor, el acero laminado
suele tener menos precisión en cuanto a las dimensiones y los acabados. El material tiende a expandirse y a contraerse al enfriarse, lo que provoca pequeñas deformaciones. Más sin embargo, es más barato de producir, tiene mayor ductilidad y es ideal para aplicaciones estructurales. Bueno, lo que es el laminado en frío, este proceso se realiza a temperaturas ambientes o pues ligeramente por debajo de las temperaturas de recristalización del acero. Bueno, en cuanto al proceso, después del laminado en caliente, el acero pasa por un proceso de enfriamiento y luego se lamina nuevamente en frío, lo que mejora pues su precisión dimensional y el acabado superficial. En cuanto a las propiedades finales, el laminado en frío produce un acero con una superficie lisa, dimensiones más precisas y una mayor resistencia, pues debido al endurecimiento por el trabajo. Más sin embargo, pues este proceso es más costoso y tiende a pues, hacer que el acero sea menos dúctil. Diferencias claves en estos laminados, primero que todo en la temperatura. Como ya se ha mencionado, el laminado en caliente se realiza a altas temperaturas y pues el laminado en frío suele hacer a temperatura ambiente o a una temperatura un poco menor. En cuanto a la precisión, el laminado en frío pues produce acabados y dimensiones más precisas. Y en cuanto al costo y a la aplicación, el laminado en caliente es más económico y adecuado para estructuras grandes y proyectos donde no es crítica la precisión, mientras que el laminado en frío es ideal para piezas más pequeñas que requieren precisión y mejor acabado. Bueno, estos tipos de laminados ambos se utilizan en lo que es la construcción y la manufactura, dependiendo su uso pues dependerá de lo que son las especificaciones requeridas por el fabricante. Bueno, yo les voy a hablar sobre el procedimiento que se realizó para este laboratorio. Dentro de este punto encontramos lo que es la clasificación del perfil según la norma DIM y su respectiva equivalencia con la norma STM. Pues esto se debe tener en cuenta que las medidas se deben pasar a pulgadas para así poder buscar en las tablas proporcionadas pues, por el docente. Una vez hecho esto, se procede a comparar las medidas de cada una de las partes e ir observando a qué tipo de perfil se ajusta más. Esto pues hasta determinar un tipo por lo menos máximo. Esto debido a que las medidas obtenidas pueden variar por la imprecisión de la toma de los datos en el campo, debido a que pues las herramientas que se utilizaron no son de alta precisión y se están ajustados a errores humanos. Posteriormente pues se pasó a ubicar las medidas que se tomaron en campo para cada uno de los tipos de perfiles. Como pueden observar en la imagen izquierda, adicionalmente se adjunta una imagen ilustrativa en la parte derecha, en la cual se puede observar cómo se calculan las inercias por el método que se usó, que en este caso es el del teorema de los ejes paralelos. Posteriormente, para calcular en el procedimiento para calcular las inercias tanto para el perfil en I como para el perfil en C, parte de seccionar las figuras, como podemos observar. Se seccionan estas figuras en figuras más pequeñas de las cuales pues se determinan sus áreas, quienes nos servirán para multiplicarlas por la distancia que hay desde el eje principal, bien sea Y o X, hasta el centro de cada figura, dividiendo todo esto sobre el área total, esto con el fin de determinar el centro de gravedad, para este caso pues de Y. Eso respecto al eje X. Posteriormente pues se determinan las inercias individuales de cada figura,
como podemos observar. Aplicando la fórmula que es de base por altura al cubo sobre 12 más el área por la distancia que hay desde el centro de gravedad hasta la mitad de la figura que corresponda. Finalizando con la sumatoria, esto pues ya se finaliza con la sumatoria de estas inercias para así determinar la inercia total. Y pues al lado podemos observar la inercia en X para este caso que daba de tabla, y podemos observar que son muy aproximadas. Pues como mencionaba anteriormente, el procedimiento es básicamente el mismo tanto para la inercia en X como para el Y, en el Y, con la diferencia pues de que para la inercia en Y debe tener en cuenta pues que la base y la altura se intercambian, pues puesto que la obtención de las medidas ya es desde el eje Y hacia la horizontal, mientras que para la inercia en X es desde el eje X hacia la vertical. Aquí podemos observar lo que es la inercia en Y del perfil en Y. También observamos como son muy similares los valores tanto calculados como el de la tabla. Posteriormente aquí podemos observar la clasificación que se le hizo también al perfil en C, sus medidas que se le colocaron de la obtención de los datos que se tomaron en la práctica. Aquí podemos observar el procedimiento de la obtención de inercias tanto en Y como en X para el perfil en C. Básicamente se hace el mismo procedimiento. Se encuentra el centro de gravedad. Para las inercias en X se calculan utilizando las fórmulas, y para la inercia en Y de igual manera, obteniendo unos valores muy ajustados a la tabla, pues varían por algunas fracciones debido a que las medidas son tomadas por herramientas no muy ajustadas a exactitud. Y pues como conclusión tenemos que pues de acuerdo con los resultados de los cálculos realizados sobre las inercias, pues podemos observar que son muy cercanos a los valores de las inercias que se da por tabla. Pues todo lo que afirma es que los valores obtenidos de los cálculos están bien, y su pequeña diferencia pues pasaría a depender de los datos obtenidos en campo, ya que estos se tomaron de manera manual y estarían ajustados a errores humanos y los elementos con los que se tomaron estos datos, pues, ¿no? Puesto que no son dispositivos de precisión. Diferencias dimensionales entre los perfiles EA e IPE. Estos dos tipos de perfiles de acero utilizados en la construcción y la ingeniería estructural tienen diferencias significativas en sus dimensiones y características. Comenzaremos con sus formas y diseños. Primero con el EA, tiene las alas más anchas y un alma más delgada en comparación con el IPE. Esto le proporciona una mayor estabilidad y resistencia a la flexión, mientras que en el IPE tenemos alas más estrechas y un alma más gruesa, lo que lo hace adecuado para ciertas aplicaciones donde se requieren menos peso. En las dimensiones tenemos que el GIA, las dimensiones de los perfiles son más grandes en términos de ancho de ala y altura. Por ejemplo, un perfil IGA puede ser de 200 milímetros y tener un ancho de ala de aproximadamente 100 milímetros. Mientras que en el IPE tenemos perfiles con un ancho de ala más reducido. Por ejemplo, un perfil de 200 milímetros tiene un ancho de ala aproximadamente de 90
60 milímetros. Vamos a dar las diferencias con respecto a su uso. El EGA se utiliza comúnmente en estructuras que requieren alta resistencia y estabilidad como puentes y edificios a una gran altura, mientras que en el IPE es más utilizado en estructuras ligeras o en aplicaciones donde se requieren menos capacidad de carga. En cuestión al peso, podemos decir que el EA generalmente los perfiles son más pesados debido a la gran ancha y su mayor volumen en material, mientras que en el IPE los perfiles son más ligeros, lo que permite ser beneficioso en aplicaciones donde el peso es un factor crítico. En normativas, bueno, se podría decir que ambos tipos de perfiles son normalizados en Europa por sus especificaciones exactas. Pueden variar según la norma que se aplique, tales como por ejemplo en la norma EN 10034. En resumen, podríamos decir que la elección entre el perfil EA y el IP dependerá de las necesidades específicas de la estructura, incluyendo factores como la carga, el peso, la estabilidad requerida, entre otros. Los perfiles HEA e IPE son dos tipos de perfiles de acero laminado ampliamente usados en construcción. Estos tienen algunas diferencias en sus dimensiones y características, que impactan en sus aplicaciones y rendimiento estructural. Número 1. Altura de perfil. Los perfiles HEA suelen tener una mayor altura comparada con su ancho. Sin embargo, su altura es relativamente menor que la de los perfiles IPE de similar denominación. Los perfiles IPE tienen una altura relativamente más alta en proporción a su ancho, lo que les da una forma más esbelta. 2. Ancho de alas. Las alas de los perfiles HEA son más anchas y de mayor espesor, lo cual proporciona una mayor resistencia al pandeo lateral y a la torsión. En los perfiles IPE, las alas son más estrechas y delgadas en comparación, haciéndolos más livianos, pero con menor resistencia al pandeo lateral. 3. Espesor del alma. El alma de los perfiles HEA es generalmente más gruesa que en los perfiles IPE, aumentando su capacidad de soportar cargas concentradas y momentos flectores. En los perfiles IPE, el alma es más delgada, lo que reduce el peso, pero disminuye la capacidad de carga comparativa. 4. Peso. Los perfiles HEA suelen ser más pesados que los perfiles IPE de la misma altura, debido al mayor espesor en el alma y en las alas. Los perfiles IPE son más ligeros, lo que los hace adecuados para estructuras que no requieren alta capacidad de carga, pero buscan reducir peso. 5. Uso estructural. Los perfiles HEA se utilizan en estructuras que requieren alta capacidad de carga y buena resistencia a esfuerzos laterales, como columnas y soportes de carga. Los perfiles IPE se emplean en estructuras donde se prioriza el peso liviano y la eficiencia en la relación peso-resistencia, como vigas secundarias y elementos de soporte menos críticos. Estas diferencias hacen que cada tipo de perfil sea más adecuado para distintos usos en el diseño estructural. Dimensiones y geometría en secciones comerciales disponibles de los perfiles de lámina delgada y sus usos. 1. Dimensiones y geometrías comunes. Perfil C. Ancho de ala de 30 a 70 milímetros, alma de 80 a 300 milímetros y espesor de 1 a 3 milímetros. Utilizado para estructuras de techos, vigas y marcos ligeros, debido a su buena resistencia a la flexión. Perfil Z. Similar al C, ideal para cubiertas con solape. Permite una mayor rigidez al solaparse en su montaje, ideal para techos de naves industriales. Perfil en U.
ancho de ala de 30 a 100 milímetros, alma de 100 a 300 milímetros, espesor de 1 a 4 milímetros. Usado en refuerzos estructurales de muros y tabiques, proporcionando estabilidad a paredes livianas. Perfil L, ancho de ala de 20 a 80 milímetros, espesor de 1 a 4 milímetros. Perfecto para refuerzos en esquinas, marcos y estanterías de almacenamiento. Usos principales. Construcción, techos, paredes y divisiones internas. Ideal para construcciones ligeras, tanto residenciales como comerciales. Cubiertas y techos. Sistemas ligeros en bodegas y naves, empleados en estructuras de techado para reducir el peso y facilitar el montaje. Estructuras temporales, galpones y almacenes, por su ligereza, son ideales en construcciones rápidas y de bajo costo. Estanterías, almacenamiento en bodegas, comúnmente usados para sistemas de estanterías debido a su resistencia y facilidad de embalaje. La calidad y resistencia del acero en perfiles de uso estructural, tanto laminados en caliente como en frío, son fundamentales para su desempeño en aplicaciones de construcción e ingeniería. Como por el lado del laminado caliente, tenemos que su proceso de fabricación es a altas temperaturas, generalmente por encima de los 1000 grados centígrados. El acero se forma mediante rodillos en estado plástico, lo que permite obtener formas complejas. Sus propiedades generalmente tiene una buena resistencia a la atracción y compresión, alta ductibilidad, lo que permite que el material se deforme sin fracturarse, y la temperatura alta ayuda a lograr una distribución más uniforme en las propiedades mecánicas. Su aplicación es más que todo utilizado en estructuras de edificios, puentes y otras aplicaciones donde se requiere grandes secciones transversales y resistencia. Mientras que el laminado en frío, su proceso de fabricación es a temperaturas inferiores a la temperatura del acero en caliente. Esto se realiza en frío, lo que resulta en un aumento a la resistencia y la dureza del material. Sus propiedades: mayor resistencia a la tracción en comparación al acero laminado en caliente. También tenemos mejor acabado superficial, lo que puede ser ventajoso para aplicaciones estéticas. También tiende a ser menos dúctil que el acero laminado en caliente, lo que puede hacer que sea más susceptible a la fractura bajo tensiones extremas. Su aplicación frecuentemente utilizado en secciones más delgadas, como en la fabricación de muebles, sistemas de estantería y estructuras no críticas. Tenemos como una comparación general que la calidad de ambos pueden cumplir con los estándares de calidades específicas. Por el lado del laminado en caliente, suele ser más adecuado para aplicaciones estructurales críticas debido a su ductilidad y resistencia a la fatiga. En la resistencia, el acero laminado en frío puede ofrecer mayores valores de resistencia, pero su menor ductilidad puede ser en cierta manera una desventaja en las aplicaciones. Como consideración final, la elección entre el acero laminado en caliente y en frío depende de los requisitos específicos del proyecto, incluyendo factores como la carga, el ambiente de servicio y la estética. Es importante también considerar que las normativas y estándares aplicadas en cada paso organiza la seguridad y la eficacia de cada estructura. Como conclusiones, tenemos que el uso y estudio de los perfiles de acero son esenciales para el desarrollo de las infraestructuras seguras, eficientes y sostenibles.
También tenemos que la resistencia de los perfiles de acero estructural laminados en caliente dependerán de su valor de comprensión química, propiedades mecánicas, proceso de laminación, grado de acero y posibles tratamientos térmicos. También que el uso y estudio de los perfiles de acero incluye análisis detallados para prever su comportamiento bajo diferentes condiciones de carga, lo que es esencial para el diseño seguro de estructuras. Por último, el uso de perfiles de acero está regulado por normativas que garantizan su seguridad y eficacia en diversas aplicaciones. Es crucial que los ingenieros se mantengan actualizados con estas regulaciones. Gracias.